Que el Señor les bendiga. Continuamos con la lectura del Evangelio según Marcos. Hoy corresponde el número 14. La palabra del Señor dice así. Marcos capítulo 14. El complot para prender a Jesús. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho, para memoria suya. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde él entre, decid al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad, y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los 12, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo? Y él les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, e iré al pastor y las ovejas se dispersarán.
Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba, que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino por 3.ª vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Arresto de Jesús. En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. El joven que huyó. Cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Jesús ante el concilio. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles, calentándose el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré ese templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos.
y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rascando sus ropas, dijo: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: ¡Profetiza! Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco a este hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Reflexión del ministerio Aviva Nuestros Corazones, por nuestra hermana Ana Nin de Olivo. Marcos capítulo 14. El olor fragante de la adoración que agrada a Dios es el que proviene de un corazón profundamente agradecido, de un corazón que aprecia y atesora su gracia, su salvación y su perdón. Por lo tanto, no escatima tiempo, recursos, ni aun su propia vida, pues reconoce que todo lo que tiene y todo lo que es por obra y gracia de Dios mismo. ¿Qué es lo que realmente motiva tu corazón a buscar y a servir a Dios? Para Judas lo más preciado era el dinero. Ese era su Dios, por lo que a pesar de caminar con Jesús, escuchar sus enseñanzas, presenciar sus milagros, nunca verdaderamente le entregó su corazón, y esta devoción le llevó a traicionarlo. El ir a la iglesia o participar en estudios bíblicos no necesariamente implica que somos verdaderamente discípulos de Jesús. Por eso debemos orar constantemente estas palabras del Salmo 139 del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No temamos a las acciones maliciosas de los hombres, pues aun estas obran para nuestro bien conforme a los propósitos de nuestro Dios. Nosotros como criaturas limitadas nos preocupamos tanto por nuestras vidas, y en la última cena aprecio cómo Dios prepara todo de antemano, guardando y proveyendo para cada detalle, y de la misma manera lo ha hecho con nuestra redención y lo hace con nuestras vidas. Solo tenemos que escucharle, creer a Él y seguir sus pasos con corazones mansos y humildes. No es coincidencia que en la última cena fuera el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Pues Jesús es el Cordero de Dios que estaba pronto a darse en sacrificio por todos nosotros. Y creo que en cada etapa o tiempo
Dios habla a nuestros corazones con enseñanzas o mensajes específicos para revelarse a sí mismo, para darnos a conocer su voluntad. Estemos siempre atentos, siempre atentas a su voz, a su palabra, a sus detalles. A pesar de su aflicción, la sumisión de Jesús a su Padre prevalece porque verdaderamente confía en Él, en su voluntad, en su bondad, en su poder. Y ciertamente se nos invita a venir confiadamente ante el trono de la gracia, para que seamos fortalecidos, fortalecidas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús fue fortalecido en su oración de rendición al Padre. En tus fuertes pruebas, ¿te alejas de Dios o vienes a Él en oración? Así como Jesús no se resistió al arresto, pues en su oración en Getsemaní, la voluntad del Padre le fue confirmada. Así nosotros, así nosotras, no debemos resistirnos a estas pruebas que han sido divinamente orquestadas para cumplir sus propósitos. Recordemos lo que dice 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Es sorprendente ver cómo el conocer la voluntad de Dios, cómo saber quiénes somos en Dios determina nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó: Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Marcos 14, del 61 al 62. ¿Está tu identidad en Cristo determinando la forma en que hablas y actúas? El amor de Dios es incondicional. Dios nos ama por lo que Él es, no por lo que somos o hacemos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, en nuestras debilidades, en nuestras luchas, justamente al lado de nosotros, tomando nuestra mano, levantándonos y fortaleciéndonos en su poder. No nos desecha, pues su amor es verdadero, fuerte, persistente, fiel hasta el final, hasta completar su obra en nosotras, en nosotros. ¡Aleluya! Pedro no quedó derribado. Hermano, hermana, recuerda, cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Salmos 37, 24. Con esto hemos concluido la lectura del capítulo número 14 y su respectiva reflexión. Que tengan todos un lindo día y que el Señor les bendiga. Amén.